Luego vamos a empezar a trabajar los ejercicios, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Nosotros alcanzamos a ver alguito en nuestra clase pasada de las fuentes de campo magnético. Entonces vamos a empezar desde ahí, desde cuáles son las fuentes de campo magnético. Entonces, básicamente, recordemos que nosotros tenemos campos eléctricos. Espérenme un segundo. A ver, ahí está la imagen. Bueno, bien. El siguiente curso que ustedes van a afrontar acá en la universidad es el curso de Física 3 o el curso de ondas electromagnéticas. Entonces, la razón es que estas ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas de las que les hablé a ustedes el lunes, las ondas electromagnéticas, electromagnéticas tienen mucho que ver con nosotros porque son las provenientes, primero que todo, del Sol, ¿cierto? Que es el astro que hace que parte de la vida en el sistema solar funcione, que es en el sistema solar, específicamente en la Tierra. Y estas ondas electromagnéticas se componen de un campo eléctrico y se componen de un campo magnético. Nosotros ya hemos venido trabajando el campo eléctrico, el día de hoy vamos a trabajar el campo magnético. Entonces, hay unas fuentes de este campo magnético, fuentes de B. Entonces, hay dos fuentes. Una de esas fuentes es la corriente eléctrica. Entonces, acá está primero la corriente, esa es una de las fuentes. Y la segunda son los imanes o ciertos materiales. Entonces acá voy a poner imanes o algunos materiales que tienen campos magnéticos por sí solos, o sea, los generan por su propia naturaleza. Entonces vamos a ver el caso de la corriente, ¿cierto? Vamos a pararnos en el primer ejemplo que está acá, en el que dice corriente en un cable. Esto más o menos es similar al cable que ustedes están utilizando en este momento para tener conectado el computador. Entonces, por el cable está pasando una corriente. Observen que acá nos están indicando con este dedo que la corriente va para arriba y que el campo magnético es un vector cerrado, o sea que forma líneas cerradas alrededor. No importa en qué punto usted se pare, usted se puede parar más alejado, igual el campo magnético está siguiendo estas líneas alrededor. Y esa corriente, como existen varias formas de enrollar los alambres, entonces la corriente puede pasar, por ejemplo, por la segunda opción que se llama un bucle de cable, que es como esa espirita, ¿cierto? En la que la corriente está ahí atravesando la espira, que es esta y bien. Entonces, lo que está en azul serían las posibles líneas de campo magnético. Observen que el campo magnético va a ser círculos cerrados, ¿cierto? Pero observen que esos círculos ahí no los cierran, pero realmente sí están cerrados. Todos estos círculos son cerrados, ¿ok? Y luego viene lo que se conoce como un solenoide, que es como este conjunto de espiras, ¿cierto? Aquí en este conjunto de espiras, la corriente está circulando en esta dirección, por encima del solenoide, y como está circulando en esa dirección, el campo magnético que está fluyendo
perdón, está en la dirección contraria, hacia la derecha. El campo magnético está fluyendo hacia arriba, y entonces lo que nosotros vamos a tener, recuerden que el campo hace líneas cerradas, o sea, aquí adentro en la mitad, este sería el flujo del campo magnético, pero recuerden que como hace líneas cerradas, él sale y vuelve y se regresa a su punto. Esas serían como unas formas en que la corriente puede pasar y así serían sus campos. Ahora vamos a las fuentes de campo eh, de su propia naturaleza, que son los imanes y los diferentes elementos que existen en el planeta Tierra que son capaces de producir campo magnético. Observen que en los imanes tienen algo que se conoce también como polos, que en este caso sería el polo norte magnético y el polo sur magnético. Y observen cómo las líneas son cerradas, salen del norte, ¿cierto? E ingresan hacia el sur. Y en esta región del medio, o sea, aquí del polo sur al norte, también hay campo magnético, solo que aquí en el medio es más uniforme. Y lo mismo sucede con el campo de la Tierra. Recuerden que en la Tierra nosotros hablamos de un polo sur magnético y un polo norte magnético, que no tiene nada que ver con el polo sur y norte de la Tierra, ¿cierto? Se llama polo sur magnético y polo norte, y aquí se da el mismo proceso. Las líneas tienen que salir del norte y esas líneas ingresan en dirección al sur. Dime. Porque cuando se hicieron las mediciones se encontró que estaba así, o sea, es de la propia naturaleza de la Tierra. El campo magnético terrestre está, los seres humanos somos los que le colocamos nombre a todo, ¿no? Partamos de esa decisión, sí. Como los seres humanos somos los que le colocamos nombre a todo, básicamente lo que hace la brújula, que creo que eso está muy orientado a los nombres que le pusieron a los polos de la Tierra, está creo que muy orientado a la brújula, ¿sí? Que la brújula siempre está apuntando hacia el norte, ¿sí? Eh, y es muy diferente el contexto, ¿sí? Porque una cosa es el contexto geográfico de la Tierra. Nosotros tenemos que hacia arriba, hacia el norte, pues hacia donde está Estados Unidos, Canadá, toda esta parte de arriba es la parte norte y toda la parte de abajo es la parte sur. Ese es el contexto geográfico. Pero el contexto físico es completamente diferente porque cuando se estudian los efectos que tienen los imanes, la persona que lo estudió eh, colocó sencillamente cuando analizó un imán, ¿cierto? Ahí te estoy tratando de dibujar una barrita. Te digo, lo que usan para visualizar los campos magnéticos se llama limadura de hierro, y la limadura de hierro eh, tiende a orientarse en dirección a los campos magnéticos. Entonces, resulta que lo que empezaron a notar es que esto eran como, no sé si a ustedes les han hablado de cálculo de fuentes y sumideros. Entonces empezaron a notar que los imanes, por un lado eran fuentes, ¿sí? Que es la parte norte, fuentes en el sentido en que siempre observaban que las líneas salían desde un punto. Y fíjense que ustedes pueden coger muchos imanes y los imanes siempre tienen un polo, ¿sí? Un polo, tú lo pones y siempre se va a formar esto con la limadura de hierro. Entonces ellos llamaron a esto el polo norte magnético
y el polo sur magnético. Cuando se hizo el estudio, yo no tengo la fecha exacta en la que se dio este proceso, ¿cierto? Fíjate que cuando se coloca la brújula, y es lo que están mostrando ahí, te das cuenta de la brújula que está sobre el planeta Tierra. Cuando se coloca la brújula, claro, porque ¿qué está sucediendo? Eh, ella se orienta en dirección, lo que hacen las brújulas es orientarse en la dirección al campo magnético. Entonces, el campo magnético terrestre dentro de la Tierra va dirigido de esta forma. Ahí te estoy dibujando las líneas. O sea, el campo terrestre magnético cuando atraviesa la Tierra por dentro va hacia abajo. O sea, va desde arriba el norte terrestre hacia el sur terrestre. Fuente de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y esas ondas electromagnéticas, hace muchos años se descubrió que las ondas electromagnéticas, las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas tienen comportamiento también de partículas. Entonces, esto es lo que se conoce como un comportamiento dual, ¿cierto? El comportamiento dual de las ondas y de las partículas. Todas las partículas que viajan desde el Sol hacia la Tierra, todas esas partículas, cuando llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético. Y esa interacción se hace a través de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz F es vectorial por ser una fuerza y es de la forma Q por E, que nosotros ya la conocemos. Esta sería la interacción desde la perspectiva eléctrica, más Q velocidad cruz el campo magnético.
Y esta que está aquí se conoce como la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. ¿Qué dice la fuerza de Lorentz o cómo se puede interpretar la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz básicamente lo que dice es que las cargas, cuando están en presencia de campos eléctricos y magnéticos, experimentan una fuerza. La fuerza de Lorentz es usada en varios sistemas, como los colisionadores de hadrones, colisionadores, son usados en el CERN, el instituto que queda entre Francia, Suiza y Alemania, creo que es gigante. Ellos utilizan la fuerza de Lorentz para poder detectar partículas. No sé si ustedes han visto que todo el tiempo nos hablan del CERN, ¿cierto? En el que hacen colisionadores hacen que las partículas se muevan en un espacio específico y allí empiezan a identificar cuáles son las partículas que existen. Ahí les estoy colocando una imagen de lo que se conoce como el Instituto CERN y pues lo que comprende, ¿cierto? Lo que comprende la fase inicial. Entonces, no sé si ustedes en algún momento escucharon cuando encontraron la partícula Gibbs, hace como 2 años, antes de que hablaran tanto del COVID, hablaban un poquito de cosas más interesantes y nos hablaban de los colisionadores del Instituto CERN. Ahí estamos en la diapositiva número 4. Entonces, estos son los que ya están, que es el que hace que las partículas viajen más o menos esa circunferencia que tiene 27 kilómetros. Entonces, acá queda el Instituto CERN. Hay 2 más pequeños y el más grande, ¿cierto? Dice futuro circular collider, colisionador, futuro circular colisionador. Entonces, que va a tener un radio, imagínense, 100 kilómetros. Ahí están comprendiendo varias ciudades. Ahí se ve como un río azul. Si no estoy mal, Suiza, Francia y Alemania son los países que conforman el sistema. ¿Cómo se ve el CERN por dentro? ¿Cómo es una fotografía de esas máquinas? Bueno, que son uno de los institutos más bacanos que existe en el mundo. Allá hay pura ingeniería, físicos, químicos, hay de todo. Ahí hay una imagen, ahí les coloqué una imagen en el tablero número 5 de cómo es el Instituto CERN. Ya les voy a mostrar por dónde van las partículas, por dónde van a ver, acá está, por aquí les voy a mostrar. O sea, para que ustedes entiendan que todo lo que estamos viendo, Física 2, se ve por alguna razón. Y es que aparte de que toda la tecnología está basada en lo que son campos eléctricos y magnéticos en ondas, entonces por eso cuando lleguen a ondas van a trabajar todos estos temas. Y aquí lo que estamos viendo es por dónde se moverían las partículas que se mueven por dentro de estos tubos. Ahí estoy en el tablero número 6. Se mueven por dentro de todos estos tubos, puras partículas en esta dirección. Y este tubo que ven acá es ese círculo gigante que hacen por debajo de la tierra de esos países. Va lleno de ese tubito que está ahí y por ahí es por donde se mandan las partículas, ¿ok? Profe, que yo Entonces, tenga entendido, dime, ahí es donde se hace el acelerador de partículas, en ese ese es el, tubo. en ese tubo, exactamente, por ahí es por donde se aceleran las partículas. Exacto. Entonces, eh, este es el nuevo acelerador de partículas que dicen que es más potente que el LHC. Ya les voy a poner ahí el dibujo. No sé, esperemos a ver que sí sea más potente. Entre más partículas energéticas se quieran acelerar, se necesita, ahí está un gráfico, en el tablero número 7 se los he puesto. Todo eso es por debajo de la Tierra, ¿cierto? Ahí están haciendo como un gráfico de un círculo
Ese sería el nuevo colisionador de hadrones, LHC, que es lo que significa. Y este sería el nuevo colisionador, por ahí se van moviendo las partículas. Observen que las partículas hacen movimientos circulares y lo que trae el colisionador son fuentes de campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico las acelera y el campo magnético las direcciona, ¿sí? Es realmente muy interesante todo lo que hace el CERN. Allá van, yo creo que la crema innata de todos los científicos. Sí, realmente son espectaculares. Hace poco vi una película en la que muestran, bueno, eh, muy interesante, en la que muestran como una especie de colisionador y cómo, bueno, pero eso ya es ciencia ficción, cómo es posible viajar a través del tiempo usando este tipo de sistemas. Bueno, entonces, dime. Sabes que ahorita no recuerdo el nombre, pero es esto, es de un chico que, pucha, a mí se me olvidó, yo me la vi, es que no me acuerdo casi de los nombres, ¿sabes? Pero buena. También me vi una que se llama El Contacto, creo que es, pero esa donde él se mete como en un colisionador, es de un chico que se va a extinguir la raza humana, algo así. Bueno, después cuando me acuerdo el nombre, yo les digo por el chat, por el WhatsApp, ¿sí? Bueno, y en el tablero 8 les estoy colocando las trayectorias que describen esas partículas, ¿sí? Entonces, eso que se llama ahí, en el tablero 8 se llaman trazas de las partículas. Quiero que observen esas trazas. Eh, Fíjense qué importantes son los campos eléctricos y magnéticos, porque realmente esas trazas que están dibujadas ahí, nosotros no las podemos ver. Obviamente eso es un material especial y cuando ellas se orientan con estos, perdón, campos eléctricos y magnéticos, ellas hacen unas orientaciones muy especiales. Entonces observen que hay unas especies como de círculos, ¿cierto? Por acá hay un círculo, por acá hay otro círculo, o sea, en otras van en forma de espiral, aquí hay claramente otro círculo. Entonces las partículas, usando campos eléctricos y magnéticos, pueden hacerse que ellas describan círculos. Y para eso vamos a usar la fuerza de Lorentz el día de hoy. Voy a pasar al tablero número 9. Bien, ¿cómo vamos a explicar la fuerza de Lorentz? Entonces, lo primero es que para que se dé la fuerza de Lorentz, para que una partícula experimente la fuerza de Lorentz, deben haber los dos, o sea, el campo eléctrico y el campo magnético. Si hay campo eléctrico, si hay campo eléctrico y no hay campo magnético y no hay campo magnético, lo único que tenemos es que la fuerza es igual a Q por E y llegamos a la fuerza de Coulomb, ¿cierto? Si hay campo magnético y no hay campo eléctrico, pues llegamos a la fuerza magnética, que sería F es igual a Q, B, cruz, el campo magnético. Y si hay los dos, si hay los dos, o sea, si hay un campo eléctrico y si hay un campo magnético, hay fuerza de Lorentz, ¿cierto? Entonces es muy importante entender el contexto de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz resume las dos fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Ok, entonces vamos a explicar primero cómo se usa la fuerza magnética. Observen que la fuerza magnética, porque la eléctrica ya la hemos visto, depende de la naturaleza de la carga, o sea, que estamos hablando, depende de si estamos hablando de un electrón, de un protón, ¿cierto? Entonces, esta carga va a tomar un valor positivo o negativo. Depende de la velocidad de la carga. Entonces, esta que está aquí es la velocidad,
de la carga. Y va a depender del campo magnético. Entonces el campo magnético nosotros lo estamos denotando por la letra B. Esta es la letra del campo magnético y tiene unidades teslas, ¿sí? Entonces el campo magnético se denota por la letra B. Observen que para que exista la fuerza magnética, las partículas tienen que moverse. Si una partícula está quieta, no experimenta fuerza magnética. La fuerza magnética va a ser cero. ¿Por qué? Porque para que exista la fuerza magnética, las cargas se tienen que mover. O sea que si usted pone una carga en un punto del espacio del campo magnético y la pone simplemente, no va a experimentar fuerza magnética. Entonces es un requisito indispensable para que las partículas reaccionen a los campos magnéticos, es que se muevan. Por eso en los colisionadores de hadrones ponen a mover las partículas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo es el comportamiento de una partícula en presencia de un campo magnético? Vamos entonces a describir los campos magnéticos. Recuerden que los campos magnéticos dentro de esta región, ¿cuál región? Aquí dentro del sistema, si este es el norte y el sur, las líneas salen del norte e ingresan hacia el sur, ¿cierto? Pero aquí en esta región del medio, el campo magnético es uniforme. Aquí es uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Quiere decir que tiene una magnitud constante y una dirección constante. Eso es lo que implica que sea uniforme. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar que la fuerza magnética es un vector producto de dos vectores. O sea que la fuerza es perpendicular tanto a B como al campo magnético, porque sale del producto cruz de dos vectores. Cuando hacemos esta parte debemos recordar entonces que realmente nuestro mundo es tridimensional, no en dos dimensiones. Entonces vamos a poner un campo magnético que sale en dirección del eje Z. Voy a poner un campo magnético constante que sale en dirección del eje Z. Entonces este va a ser el campo magnético. Solo va en dirección Z. Obviamente yo lo dibujo ahí, pero él puede venir extendido acá, ¿cierto? En todo el espacio. Sale en dirección Z. Generalmente cuando tenemos un campo magnético saliendo en esa dirección, también se extiende para todos lados, o sea, también se extiende para la parte de atrás. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay muchos libros que dibujan simplemente el plano XY, dibujan el plano XY, X, Y, y dibujan el campo magnético como unos punticos. Eso es lo mismo que el dibujo que está a la izquierda. ¿Qué significa? Que el campo magnético tiene una magnitud B sub 0, que sería 2 teslas, y va en dirección K. Y estos puntos significan lo mismo. 2 teslas en dirección K. Entonces, tener esos punticos o tener esa flechita saliendo en dirección Z es lo mismo. Vamos a suponer que en el colisionador, ¿cierto? Una partícula viene entrando en esta dirección. Algo la está acelerando hacia arriba
Su velocidad es de 30 metros por segundo y va en dirección J y es una carga, ¿cierto?, que vale 1 nanocoulomb. Entonces, ¿cuál es la fuerza magnética que experimenta apenas ingresa en el campo magnético? Entonces, la fuerza que ella va a experimentar va a ser igual. F va a ser igual a 1 nanocoulomb, porque la carga, por la velocidad, 30 metros por segundo en J, cruz el campo magnético, que sería 2 teslas en dirección K. O sea que la fuerza magnética que está experimentando, voy a pasar los 1 nanocoulomb a 1 por 10 a la menos 9 coulomb, y aquí me va a quedar por 60, ¿cierto?, metros por segundo por Tesla, y me va a quedar J cruz K. Y voy a ir a revisar la regla de la mano derecha de I de los productos cruz y JK. Recuerden que esa regla de la mano derecha, los productos se hacen en esta dirección que les estoy dibujando ahí. Y J cruz K no es otra cosa que simplemente el producto cruz, que vale I. O sea que la fuerza magnética aquí me está dando 60 por 1 da 60 por 10 a la menos 9 newtons en dirección I. O sea que esta carga que está aquí entra con esa velocidad, aquí está la velocidad, y va a experimentar una fuerza que la tira en esta dirección. Si experimenta una fuerza que la tira en esa dirección, ¿cuál será la trayectoria de la partícula? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué tipo de movimiento se les parece a ese? Semiparabólico. Semiparabólico, muy bien. ¿Cuál es la trayectoria? Es semiparabólica. Semiparabólica. Entonces lo que vamos a observar es que esta carguita, en vez de irse derecho hacia arriba, ella lo que va a hacer es que empieza a hacer un movimiento semiparabólico. Y va a llegar a un punto justo ahí arriba, justo acá, en el que la dirección de su velocidad se ha cambiado por completo. Y va a tomar exactamente la misma dirección que la fuerza que la impulsó a moverse en ese movimiento semiparabólico. Ahora la velocidad de la partícula va a continuar siendo la misma, 30 metros por segundo, pero ahora va a ir en dirección I. Pero observen que aunque la partícula cambia de dirección, la fuerza magnética no. La fuerza magnética está siendo alterada, el que no cambia es el campo. Cuando calculo cuál es la fuerza magnética que experimenta cuando ella está ya moviéndose en ese sentido, la voy a hacer en el tablero número 11, me queda Q, B, cruz el campo. Vemos que el campo no cambia, la carga sigue teniendo la misma carga, pero la velocidad ahora está en dirección I, cruz el campo que está en dirección K. Ahí estoy trabajándolo en el tablero número 11. Y esto me va a quedar 1 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Por 60 metros por segundo por Tesla, y aquí me va a quedar I cruz K. De nuevo repito la regla de la mano derecha, que sería I JK, y si hacemos I cruz K, vamos al contrario y me daría menos J. O sea que ahora la fuerza magnética vale 60 newtons, fíjense que va a tener la misma magnitud por 10 a la menos 9, en dirección menos J. O sea que cuando ella llega a la parte superior, ahora la fuerza está en dirección menos J.
Y de nuevo, ella va a describir una trayectoria semi-parabólica y vuelve y hace este proceso de bajar. Cuando llega a este punto, ¿cierto?, en el que ha bajado completamente, su velocidad en magnitud se mantiene constante. ¿Por qué yo sé que la magnitud de la velocidad se mantiene constante? Porque observen que si la fuerza la está tirando hacia abajo, o sea, la está acelerando hacia abajo, la otra velocidad la está tirando en dirección Y. Entonces, en un eje es acelerada, en la otra se mueve con velocidad constante. Cuando llega a ese punto, ahora la velocidad se está moviendo hacia abajo y miremos cuál sería la dirección de la fuerza, ¿cierto? Entonces, observen que mientras ella entra en el campo, ella empieza a describir un movimiento muy específico. De nuevo aplicamos B cruza el campo y aquí nos va a quedar un nanocoulombs, velocidad 30 metros por segundo. Ahora la velocidad va para abajo, menos J, cruz, 2 telas, el campo magnético que siempre se mantiene igual. Esto va a dar 60 por 10 a la menos 9 newtons y me va a quedar menos J cruz K. J cruz K da I, pero con este menos pues va a dar aquí la dirección menos I, o sea que ahora la fuerza está orientada es hacia adentro, ¿cierto? Ahora la fuerza está orientada es hacia adentro. Entonces ya les voy a dibujar ahí la fuerza. Ahí ya se las estoy haciendo. Esta sería la fuerza. Y cuando llega a este punto, de nuevo va a experimentar el mismo movimiento hasta que llega aquí abajo, ¿cierto? Recuerden que el campo magnético está en toda la región del espacio, está saliendo, o sea que ella va a estar en presencia del campo magnético todo el tiempo. El campo está saliendo en todas las regiones del espacio. Entonces, cuando llega a la parte de abajo, va a ocurrir exactamente el mismo proceso. Ella llega aquí a la parte de abajo, la velocidad ahora va a estar en dirección menos I, pero la sorpresa es que la fuerza va a estar en dirección J. Y así vamos a tener que ella realiza un movimiento circular alrededor del campo magnético, que son esas trazas que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Y la fuerza se comporta como una fuerza centrípeta. Voy a hacer el dibujo entonces en el tablero número 12. Entonces, finalmente, lo que a nosotros nos queda es lo siguiente. Si tenemos el plano X, Y, y tenemos el campo magnético que está saliendo en dirección K, recuerden que ese punto es saliendo en dirección K, 2 telas en dirección K, y la partícula entró por acá, ¿cierto? Y lo que hizo, el movimiento que describió fue un movimiento así, circular, en el que en todo momento la partícula mantiene la velocidad, pero va cambiando su dirección, y hacia adentro va a estar la fuerza magnética que se está comportando como una fuerza centrífuga, ¿cierto? O centrípeta en este caso. La fuerza magnética es exactamente igual a la fuerza centrípeta. ¿Para qué nos sirve saber que la fuerza magnética se está comportando igual a la fuerza centrípeta? Observen que esta partícula, está describiendo un movimiento circular y está construyendo un círculo que tiene un radio definido. La fuerza magnética, como acabamos de ver, es un producto cruz de la carga, la velocidad cruz del campo. Es decir, la magnitud de la fuerza magnética
es la carga, la velocidad y el campo. Como la fuerza magnética se está comportando como una fuerza centrípeta, recuerden que la fuerza centrípeta no es otra cosa que masa por aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Aquí yo puedo cancelar una de las velocidades y me queda Q por B por el radio sobre M, y esta es la velocidad, ¿cierto? En función de las propiedades, generalmente como casi siempre me dan la velocidad, entonces yo puedo hallar el radio de la trayectoria que forman las partículas. Observen que el radio de la trayectoria que forman las partículas, este es el radio de la trayectoria, depende de la velocidad, depende de la masa e inversamente proporcional a la carga. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor carga, menor radio. O sea, forman radios muy pequeños. Y a mayor masa, ¿cierto? Mayor radio. O sea que entre más masivas, más se van a demorar y más radios más gigantes van a ser. Entonces, ¿cómo se unen esto con el movimiento circular? Entonces, recordemos que el movimiento circular, estas cargas generalmente se mueven a velocidades constantes, o sea, W es constante. Y como son partículas que están girando, recuerden que W es igual a 2pi por F, pero además W también está relacionada con la velocidad y con el radio de las partículas que se están moviendo dentro de ese campo magnético. O sea que también aquí tenemos que B es igual a R por W. Nosotros aquí podemos también describir cuál es la frecuencia de movimiento de las partículas, porque acabamos de describir que B era igual a Q por B por R sobre M. O sea que W yo la puedo escribir como Q por B sobre la masa. Y puedo hallar la frecuencia con la que giran esas partículas, que va a ser Q por B sobre 2pi por M. Y esa sería la frecuencia. También puedo hallar el periodo. Recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea que sería 2pi por M sobre Q por B. ¿Cierto? Entre más pequeña sea la carga, el periodo es más grande, ¿cierto? Entre más grande sea la masa, también el periodo aumenta porque pues más difícilmente se va a mover. Ok. Otra notación muy importante, voy al tablero número 15, que se utiliza en esta parte, así como los campos magnéticos pueden viajar en dirección K, los campos magnéticos también se pueden mover en dirección menos K. Entonces, ¿cómo dibujamos esa parte? Generalmente en los libros dibujan un circulito con una X para indicar que el campo magnético está entrando. B, entra. ¿Cierto? Entonces tenemos cualquiera de las dos, o esta flecha que dice que el campo magnético está en dirección menos K, o este circulito con la flecha que dice que el campo magnético está en dirección menos K, cualquiera de las dos. Entonces lo que se observa ahora con la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es una combinación. Entonces, ¿cómo uno puede observar la fuerza de Lorentz? Básicamente eso se hace con los sistemas de placas. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de placas, una placa aquí positiva y una placa aquí negativa, nosotros sabemos que aquí hay un campo eléctrico que se está moviendo en esta dirección. Entonces, este es el campo eléctrico. Para que esto sucediera es porque aquí en las esquinas
nosotros aplicamos una diferencia de potencial. Y recuerden que esa diferencia de potencial está directamente relacionado con el campo eléctrico, ¿cierto? Y con la distancia entre placas. Entonces acá está la distancia entre placas. Entonces, ¿cómo funciona? Si además se aplica un campo eléctrico, un campo magnético que está entrando en el plano del tablero, vamos a ver qué pasa entonces con una partícula que esté entrando en este sistema. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos por aquí, en este sistema, entrando una partícula de izquierda a derecha? Entonces, por aquí viene la partícula entrando en esta dirección. Viene moviéndose con una velocidad constante, trae una carga positiva, si vamos a poner la negativa, o sea, la carga de este es menos un nanocoulomb para que vean cómo funciona. Y la velocidad vamos a poner que es igual 30 metros por segundo y se mueve en dirección Y. Entonces, cuando la partícula entra, observamos que al entrar en este sistema va a experimentar dos fuerzas. Una que es la fuerza eléctrica, que la va a tirar hacia abajo, ¿cierto? Y otra que es la fuerza magnética, que vamos a ver hacia qué lugar va a concentrar. Entonces, voy a hallar la fuerza de Lorentz, que experimenta cuando entra. Va a ser Q, que es menos un nanocoulomb, ¿cierto? Por el campo eléctrico, que va hacia arriba, que en este caso el campo eléctrico va a ser igual a la diferencia de potencial. Vamos a suponer que aquí me dan una diferencia de potencial de 10 voltios y que esta distancia es 0.1 metros. Entonces el campo me va a quedar 10 voltios sobre 0.1, o sea, el campo eléctrico es de 1 voltio por metro. Entonces la fuerza va a quedar aquí de 1 voltio por metro en dirección J. Y aquí me va a quedar más la parte magnética, que sería menos un nanocoulomb, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a la carga, la velocidad, que va a ser 30 en dirección Y, cruz el campo magnético, que vale 2 teslas, vale B sub 0, vale 2 teslas, está en dirección menos K, ¿cierto? Entonces ahí lo voy a reemplazar, 2 teslas, y está en dirección menos K. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza de Lorentz total? La fuerza de Lorentz sería, entonces aquí me queda 1 por 10 a la menos 9 newton en dirección menos J. ¿Por qué? Porque la carga es negativa, ¿cierto? El campo va en dirección J, más, aquí en este lado me va a quedar 60 por 10 a la menos 9, y aquí me va a quedar el producto cruz, I cruz menos K, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos IJK, y el producto cruz se da de esta forma. Si hago I cruz K me da menos J. Con el menos daría J, pero con el otro menos da menos J. Entonces, finalmente, esto me va a quedar que esto va a ser esto en dirección menos J. O sea que la fuerza magnética, en este caso, está también en dirección menos J. Está hacia abajo. O sea que ella va a experimentar las dos fuerzas, ¿cierto? La fuerza magnética y la fuerza de Coulomb. Entonces la fuerza de Lorentz iría para abajo. O sea que ella ingresa la carga al sistema y lo que va a hacer es que su trayectoria se va a ir en esta dirección. Ok, esa sería la trayectoria descrita.
Fíjense que si el campo estuviera saliendo, ella haría una trayectoria completamente diferente, porque la fuerza magnética estaría hacia arriba y la fuerza eléctrica estaría hacia abajo. Es probable que la partícula simplemente se mueva con velocidad constante dentro del sistema. Y así funciona aplicar campos eléctricos y magnéticos. Ok, bueno. Entonces son las 7 de la mañana. Ahora vamos a tratar de ver aplicado esto para ustedes. O sea, ahora van a trabajar ustedes un poco respecto a algunos ejercicios, como para cambiar un poco entonces el contexto y yo no voy a hablarles más, ¿cierto? Entonces vamos a hacer parte de los ejercicios de la fuerza de Lorentz. Entonces ya se los voy a colocar ahí. Se los voy a poner en contexto, ya les voy a poner los ejercicios. Estos ejercicios ustedes los pueden hacer individuales, grupales, como ustedes deseen hacerlo. Por mí todo está súper bien. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan, ¿sí? O lo intenten, por lo menos. Recuerden que de aquí en adelante todo lo que hagamos en clase va a ser parte de la nota del tercer examen. Si recuerdan que nosotros hablamos de eso la clase pasada, hablamos que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con esta parte de la clase, del tercer examen, cada clase vamos a ir haciendo o un ejercicio o unos videos en los que vamos a estar trabajando nota para el examen. Entonces, ahí les estoy colocando el otro ejercicio. Ay, espérenme un segundo. Ya les acabé de colocar uno y ahora voy a colocarles el otro. ¿Listo? Listo. Ahí en el tablero 15 hay uno, en el tablero 16 está el siguiente. Ya voy a colocar los del tablero 17. Y estos son los ejercicios que ustedes van a trabajar de forma grupal, si quieren. Si no, los pueden trabajar de forma individual. ¿Qué van a hacer? Entonces lo van a hacer en sus hojitas, en el cuaderno, en el blog, donde sea que estén trabajando, que estén llevando las notas de clase, los que llevan notas, ¿no? Los que no, pues pueden hacerlo en unas hojas blancas, ¿cierto? Y vamos a tener un tiempo, vamos a tener buen tiempo, casi cerca de 40 minutos para que puedan trabajar los ejercicios que están ahí. Entonces, vamos a hacer los baking rooms, pero los vamos a asignar de tal manera que trabajen más o menos de a dos. Espérenme un segundo. Que estén trabajando más o menos de a dos personas. Profe, disculpe, ¿qué es la deflexión? Deflexión es ese movimiento, Anthony, te das cuenta que ella va derecho y de repente hace ese movimiento semiparabólico. Eso se llama deflexión, ¿sí? Si te diste cuenta que dibujamos que ella iba entrando con una velocidad, siente esa fuerza que la tira hacia abajo o hacia arriba o a la derecha y cambia, empieza a cambiar su dirección. Eso se llama deflexión. ¿Sí se entiende, Anthony? Vale, listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. La idea es que lo que hagan en esta parte de trabajo, recuerden que se tiene que subir, esto es parte de la nota que ustedes van a tener del tercer examen. Realmente si ustedes miran son ejercicios muy sencillos, solo los voy a poner de a dos para que trabajen de a dos. Antes los colocaba de a tres o de a cuatro. Por ahí hay un grupito que va de a tres, pero porque si no los coloco los tres,
la plataforma dejaba a la chica sola, entonces no voy a poner a nadie solo a menos de que me lo pida. ¿Alguien desea trabajar solo? Yo, profe. ¿Quién? ¿Ana? Listo, Anita. Bien. Espérenme un segundito, espérenme. Ya los voy a... Espérenme un segundo, les estoy haciendo para que puedan, los que deseen trabajar en grupo, puedan compartir pantalla. Ya los voy a organizar. Juan Sebastián me dice que también hay varios. Ya los escucho a todos y ya yo los coloco a trabajar. Los que desean hacer el trabajo solitos, pueden trabajar solitos. No hay lío con eso. Tranquilos, no se afanen que yo, porque ustedes deseen trabajar solos, no me voy a indisponer. Igual los que deseen trabajar en grupo tampoco, o sea, a mí no me indispone nada de eso. En un segundito ya voy a terminar acá de... Listo. Ahora sí, entonces, por aquí me escribieron algunos, vamos a ver quiénes son. A ver, espérenme, los busco. Dana. Listo. Por B va a estar en menos I, cruce el campo que va a estar en menos K. Entonces, menos con menos da más, y cruz K va a ser al contrario, o sea, va a estar en menos J, o sea, la fuerza va a ser Q por B menos J. Entonces, ahora la fuerza va a estar hacia abajo, o sea que ahora la partícula va a ir haciendo esto que está haciendo así. ¿Sí te das cuenta? Sí, maestra. Ok, y cuando llega aquí abajo, porque ella llega aquí abajo, cuando toca esta línea, ella lo que pasa es que va a quedar en presencia ahora del otro campo, del que está saliendo. Entonces su velocidad que va para abajo, ¿cierto? Y ahora el campo va a ser Q por B que va en menos J, pero el campo está en dirección K. Entonces ahora esa fuerza va a ser Q por B, J cruz K, que da ahí con el menos, da menos I. O sea, la fuerza la va a tirar para el otro lado, la va a tirar para acá. O sea que ella ahora se viene y va a empezar a hacer esto. Cuando llega aquí abajo, entonces es probable que la fuerza la tire hacia arriba y va a hacer este movimiento. Y luego vuelve y sube, y luego vuelve y baja, y esa es la trayectoria, creo que te la piden. ¿Ok? Esa misma trayectoria la hace la otra carga, porque tiene la misma velocidad, ¿sí? La diferencia es que tiene una carga mayor. Recuerda que acabamos de ver que el radio es inversamente proporcional a la carga, entonces entre más grande sea la carga que pasa con el radio, pues más pequeño va a ser. ¿Listo? Bueno, maestra, gracias. Bueno, yo creo que con eso te puedes guiar, ¿sí, preciosa? Ok. Sí, maestra. Bueno, ya está la actividad ahí les aparece como nota 1, examen 3. Son, de aquí en adelante yo les conté, son más o menos 9, 10 notas, ¿sí? No se afanen que yo no les voy a calificar a matar, porque entiendo que vamos a ir trabajando, absorbiendo un conocimiento y trabajando, absorbiendo un conocimiento. La Yo idea le es quería hacer Dime. una preguntita, ¿no es posible subir como los ejercicios completos del viernes con el otro taller? Pues yo no alcancé a terminar, no sé el resto de compañeros. ¿Tú no Sí, alcanzaste profe, a hasta terminar? cuándo paso a entregar eso. Pues yo, Sí, profe. yo había puesto que hasta Profe, las por lo 9. menos lo de hoy por lo menos hasta la noche. Bueno, De listo, la clase de hoy. listo. Hasta la noche está bien. me ¿A qué parece hora, por mejor. favor? Hasta las 12, o sea, a las 11:59, ¿sí? Bueno, Para que tengan más espacio, está bien. listo, profe. O sea, eso con los apuntes, ¿cierto? Todo completo hasta la noche, ¿sí? O los apuntes y ahorita. Suben, no, todo completo, los apuntes y los ejercicios. Pero la nota es sobre los ejercicios, ¿sí? La otra parte es solo asistencia, pero suben todo junto para que no tengan que hacer dos cosas, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, Laurita, muy bien, gracias por preguntar. Chicos, un buen día para todos. Ya tengo chicos ingresando del otro de la siguiente clase.
Un buen día, que esté muy bien, un abrazo para todos, no duden en escribirme si tienen alguna duda. Feliz día. Bueno, maestra, hasta luego. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.